El que canta dicen que sus males espanta, pero también espanta el sueño. Así que vamos a cantar otra vez. La alegría del Evangelio nos invita a la misión y con el Papa Francisco misericordia y bendición. La alegría del Evangelio nos invita a la misión y con el Papa Francisco misericordia y bendición. La pobreza nos agobia, pero tiene solución. Solidarios y valientes, compartir y primerear, dinamismo de salida, con Abraham y con Moisés. Con Jesús siempre se nace y renace la alegría del Evangelio nos invita a la misión y con el Papa Francisco misericordia y bendición. La alegría del Evangelio nos invita a la misión y con el Papa Francisco misericordia y bendición. Muy bien. Sé que han compartido experiencias interesantes en esta tarde y eso nos hace ver cómo la parroquia en cierto sentido es como un laboratorio de comunión y de participación. La renovación de la iglesia a través de la renovación de la parroquia ha sido una de las grandes intuiciones del Concilio Vaticano II cuando hablaba de la Iglesia universal y su relación con el mundo contemporáneo. A través de algunos hitos significativos en los últimos 50 años, creo que podemos enfocar la parroquia desde esa perspectiva. La parroquia es un don, es un regalo eclesial para construir comunión. Ya hemos visto esta mañana la parroquia como comunidad de comunidades, como su identidad misionera. Esta tarde quiero penetrar más en lo esencial de la dinámica de la pastoral y de la vida parroquial, que es la comunión. Y quisiera ver, como quien dice, algunos pilares, algunas columnas sobre las cuales se sostienen los cables de alta tensión cuando se transmite la electricidad. En muchos valles, en muchas serranías de Toledo y de Castilla-La Mancha están esas grandes torres, ¿verdad?, de referencia que sabemos seguir ahí una línea de transmisión ininterrumpida y direccionada. Los cables aéreos necesitan postes, necesitan torres para ser sostenidos. Este tema que vamos a tratar tiene ese soporte, tiene, diría yo, algunos puntos de apoyo donde sostenerse. Esa primera torre es indiscutiblemente el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II se concibe la parroquia en el contexto de la Iglesia como sacramento, como comunión y como misión. En ese contexto entendemos, Lumen Gentium número 28 nos dice, la parroquia es congregación de fieles. Congregación de fieles.
signo visible de la Iglesia universal que reduce a unidad toda la diversidad humana que en ella se encuentra y las inserta en la universalidad de la Iglesia. Nos dice Apostolicam Actuositatem número 10. Es comunidad de fieles, aunque no única. Sacrosanctum Concilium número 42. Qué linda la liturgia de esta mañana, ¿verdad? Nos regala una riqueza que nos dice también que la liturgia no es una uniformidad aburrida, que el Espíritu Santo siempre estuvo inspirando. Está confiada a un presbítero que representa al obispo, nos dice Vaticano II. Por ser comunidad eclesial, la parroquia es por naturaleza misionera, nos dice Ad Gentes número 2. Representa a la Iglesia universal y es célula de la diócesis que ofrece un clarísimo modelo de apostolado comunitario. Otra vez Apostolicam Actuositatem número 10. Se concibe como una comunidad de fieles con la tarea de evangelizar, centrada en la Eucaristía y cumpliendo la misión de la Iglesia en el mundo. Está regida por un pastor propio en nombre del obispo. Sacrosanctum Concilium número 42. 50 años de andadura. Hay cosas clarísimas que se han ido viendo en estos años, principios pastorales que nos invitan a evaluarnos, a repensarnos y a relanzarnos. Porque si nosotros miramos para atrás, hay tanta riqueza en estos años de renovación conciliar. Algunos todavía miran al concilio, ¡ay, qué lástima que hubo ese concilio! ¡Uf, por favor! Ha sido la gracia más grande, nos dijo el San Juan Pablo II del siglo XX, el Concilio Vaticano II, y no ha pasado de moda. A mí me daba risa antes del cónclave en el cual elegimos al Papa Benedicto XVI, que muchos decían, ¿y cuándo va a ser el Concilio Vaticano III? Digo, con calma. Cuando se conozca el Vaticano II, yo no voy a ser malo, pero si yo hiciera una pregunta, claro, aquí estamos entre gente que vive la pastoral, pero ¿quiénes han leído todo el Concilio Vaticano II? ¿Verdad? ¿Ah? Entonces, lógicamente, cuando se conozca el Concilio Vaticano II y sobre todo cuando se aplique, no nos desanimemos porque el Concilio de Trento tardó un buen poco para ser conocido y aplicado, pero claro, ahora no tenemos excusa porque tenemos hasta internet. El que quiere leer el Concilio Vaticano II ahí lo encuentra y lo puede leer. Yo le propuse a mis sacerdotes el año antepasado, el 2013, cuando cumplíamos, el 2012, cuando cumplimos 50 años del inicio de Vaticano II, les dije, a ver, hagamos una apuesta. ¿Quién se lee otra vez todos los documentos del Vaticano II? Y resulta que muchos sacerdotes, sobre todo jóvenes, no lo habían leído por entero, porque en las clases se toma algún documento, pero como en total. Entonces vale la pena, este año que cumplimos 50 años de la clausura de Vaticano II, ahí les dejo la mosca en la oreja, que ojalá lo pudiesen leer todo. No cuesta, porque son cosas que las hemos vivido a lo largo de estos 50 años. Pero sí les garantizo una cosa, que si lo leen, se van a enriquecer enormemente,
Y no es cuestión de decir viene el Vaticano III, si estamos en alta mar todavía, hay tantísimas cosas preciosas. Así que ahí queda. Después de estos 50 años de andadura, creo que al menos tenemos claros muchos principios pastorales que nos invitan a evaluarnos, a repensarnos, tampoco para caer en una depresión. ¡Ay, qué tristeza! Nos falta tanto por aplicar. No, es para relanzarnos llenos de entusiasmo, llenos de alegría, la alegría del Evangelio. Si no tenemos claro estos elementos básicos, podríamos comprender y explicar por qué hay todavía algunos errores que se vienen cometiendo en la comprensión de la parroquia. Si no se tiene claro que la parroquia es signo e instrumento de Jesucristo Salvador universal. ¿Por qué? Porque el Lumen Gentium en el número 1 nos dice: la iglesia es en Cristo como un misterio, como un sacramento de la unidad de los hombres entre sí y de los hombres con Dios. Signo e instrumento. Ahí está la definición más elemental de la iglesia. Comunidad eclesial, comunidad de fieles, comunión orgánica y misionera, comunidad de comunidades y de movimientos, centro de comunión, centro de participación evangelizadora, red de comunidades eclesiales vivas, dinámicas, misioneras, lugar en donde los fieles viven la iglesia y participan en su misión. Existe para evangelizar y para evangelizarse. Es comunidad misionera eclesial en su propia misión local, pero también más allá de las fronteras, adyentes, con un pastor a la cabeza que es el párroco. Ese es el primer pilar, la primera torre de transmisión de energía. La segunda es la Novo Milenio Ineunte, la carta que nos dirige San Juan Pablo II al comenzar el nuevo milenio. Él dio unas orientaciones prácticas y virtuales para la renovación de la parroquia. Un paréntesis, me van a permitir quitarme esto porque ahora no tenemos tanto frío como en la mañana. Y entonces, ¿qué nos dice esta Novo Milenio Ineunte, especialmente en el número 45? Los espacios de comunión han de ser cultivados y ampliados día a día, a todos los niveles, en el entramado de la vida de cada iglesia. En ella, la comunión ha de ser patente en las relaciones entre los obispos, presbíteros y diáconos, entre pastores y todo el pueblo de Dios, entre clero y religiosos, entre asociaciones y movimientos eclesiales. La unidad de la iglesia, número 46, no es uniformidad, no, sino es integración orgánica de las legítimas diversidades. Es necesario que la iglesia del tercer milenio impulse a todos los bautizados y confirmados a tomar conciencia de la propia responsabilidad activa en la vida eclesial. La propia responsabilidad activa en la vida eclesial. Juan Pablo II, santo, decía:
número 40 de Novo Milenio Ineunte, reitero la llamada a la nueva evangelización, sobre todo para indicar que hace falta reavivar en nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica después de Pentecostés. Ardor de la predicación apostólica. Ardor hace referencia a brasas, hace referencia a corazones ardientes, no piedras frías que están ahí acumulando más frío todavía. No, esta pasión apostólica suscitará en la iglesia una nueva acción misionera que no puede ser delegada a unos pocos especialistas, sino que tiene que implicar la responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios. Quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo solo para sí, nos dice Juan Pablo II, debe anunciarlo. Es necesario un nuevo impulso apostólico que sea vivido como un compromiso cotidiano de las comunidades y de los grupos cristianos. Es importante destacar que al obispo en su diócesis y al párroco en la comunidad parroquial se les encomienda explícitamente promover la comunión con la Iglesia Universal, hacer que su comunidad sea misionera y promover la cooperación de todos los fieles en la evangelización universal. Qué lindo cuando oímos decir: esta señora es una laica comprometida, este es un laico comprometido. Es que todos deberían ser laicos comprometidos, porque el que no está de turista en la comunidad eclesial. No, todos debemos ser laicos comprometidos. Y el tercero de los pilares, el tercero de las torres de transmisión de energía evangélica, es precisamente la Evangelii Gaudium. Concilio, Novo Milenio Ineunte, Evangelii Gaudium. El Papa Francisco, durante su práctica pastoral como provincial de la Compañía de Jesús en Argentina, hizo 6 veces un recorrido completo por todas las obras y misiones de los jesuitas, conociendo toda la experiencia demográfica, sociológica, geográfica, pastoral de ese enorme país. Y luego, como arzobispo de Buenos Aires, hizo las visitas pastorales personalmente varias veces, tocando con mano, no desde un escritorio, la vida pastoral de la arquidiócesis. Conoció terrenos y entornos que han provisto a la Evangelii Gaudium de un sabor de pastoral aplicada. Así podíamos definir la Evangelii Gaudium. Es pastoral aplicada, que realmente encanta, pero a la vez hace la labor de las espuelas. ¿Y qué hacen las espuelas? Espolean al caballo para que salga al galope. Y precisamente Evangelii Gaudium espolea nuestra labor. Hay 2 números muy importantes de esta carta que los quiero citar. El primero, el número 27 de Evangelii Gaudium, nos dice: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación.
más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Y cita a Juan Pablo II cuando hablaba a los obispos de Oceanía: toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo, para no caer presa de una especie de introversión eclesial. A veces encontramos personas que con costo se les escucha el saludo, ¿verdad? Y decimos, es que es muy introvertido. Sería dañino que las parroquias fueran introvertidas. No puede ser, no puede ser. A esa introversión eclesial es la que el Papa Francisco llama autorreferencia. Autorreferencia. Las parroquias no pueden ser autorreferenciales. Y en el número 28, la parroquia no es una estructura caduca. ¿Cuántas veces hemos oído esto en el pasado? Yo me recuerdo a veces en unas discusiones un poquito fuertes con algunos representantes de algún movimiento que pretendía ser el único camino. Y entonces, la parroquia no es una estructura caduca, precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas, que requieren la docilidad y la creatividad misionera del pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, sí es capaz de reformarse y de adaptarse continuamente. Claro, hay un problema serio que se llama arterioesclerosis. Cuidado que la arterioesclerosis ataque a las parroquias. Ahí nada se mueve ni nada se cambia. Entonces estamos enfermos. Cuidado que no les vaya a dar un infarto. La parroquia es capaz de reformarse y de adaptarse, y va a seguir siendo la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. La misma iglesia vive no afuera, no encima, no abajo, vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierte en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos, ¿verdad? El famoso Narciso, que de tanto verse a sí mismo, ahí se cayó en el foso. No. La parroquia no puede ser la reunión de un grupo de selectos que ya se cansaron de estarse viendo a sí mismos. La parroquia es presencia eclesial en el territorio. Presencia eclesial en el territorio. Ámbito de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y de la celebración. Fíjense, todos estos sectores, todos estos ámbitos que nos define el Papa Francisco. Presencia en el territorio, ámbito de la escucha de la palabra, ámbito del crecimiento de la vida cristiana. Qué bello que los niños en la parroquia pueden crecer como cristianos y después de la confirmación no están destinados a ser aves migratorias,
que se van a saber para dónde, para el botellón o donde sea. No, señor. Es ámbito de crecimiento de la vida cristiana. Es ámbito del diálogo. Es ámbito de anuncio. Es ámbito de caridad generosa. Adoración y celebración. Todo eso en la iglesia local que es la parroquia. Y a través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros. La parroquia, lugar de animación. Los que viven en la parroquia, los que sirven en la parroquia, los que se congregan en la parroquia, no pueden salir desanimados. Al contrario, se animan porque la parroquia los alienta y los forma para que sean agentes de evangelización. Cuando hacemos a veces algunos sondeos entre los fieles laicos, ¿qué es lo que más quisieran ustedes? Una gran mayoría de parroquias, me recuerdo en el CELAM cuando estábamos preparando Aparecida, decían, queremos más formación. Y es cierto, los laicos buscan más formación, pero hay otros problemitas. Establecimos una escuela de formación y qué entusiasmo para comenzar. El primer día, 150 laicos de la parroquia. El día de la graduación, 40. Claro que es difícil hoy día, es difícil, pero no debemos dejar. Me recuerdo que teníamos muchos grupos de la renovación carismática, la renovación en el espíritu, que les encanta, ¿verdad? Tantas actividades bonitas y tanta oración y tanto canto y tanto aplauso y tanto, en fin, tan bonito. Pero les dije, si ustedes no se forman, aquí tengo un semillero de sectas pentecostalistas. De tal manera que vamos a establecer una escuela de formación. Y les voy a lanzar un reto. Yo quiero que esta escuela de formación sea la primera que van a estudiar los documentos pontificios. Porque hay tanta riqueza de magisterio que pasa desapercibida. Y entonces tomaron el guante y han seguido en la escuela de formación de la renovación carismática. Y yo los visito de vez en cuando y les digo, bueno, ¿ya estudiaron tal documento? Y alguna vez me dicen, sí, y no solo, lo hemos multiplicado. Es una cosa interesante, debería ser una especie de estímulo, que el laicado no se mantenga analfabeta, porque hoy es tremendo el analfabetismo de los que saben leer y escribir y ni leen ni escriben. Es así. El analfabetismo de aquellos que a lo mejor leen la columna deportiva de los periódicos o escuchan alguna de estas tristemente malas noticias, ¿verdad? Pero la buena noticia es mucho más amplia. Solamente que no se publicita, porque hace más ruido un árbol que se cae que no todo un bosque que va creciendo. Qué lindo lo que les dijo el Santo Padre a los señores obispos y cardenales de la curia el día 22 de diciembre, ¿verdad? ¿Lo leyeron? Muy bien, me alegro, pero es que no solo es para leerlo, es para aplicárnoslo. Como un buen examen de conciencia. Pero a mí me gustó muchísimo lo último. ¿Se imaginan por qué? Porque a mí me encanta la aviación. Pero lo que dijo el Santo Padre fue precioso. Miren los aviones, dice. Solo hacen bulla cuando se caen. Solo cuando se caen. Se cayó un avión ahí recientemente, allá por el mar de Java,
Y eso, día tras día. Pero millares de aviones que andan volando no hacen ruido. Así nos pasa con los sacerdotes, dice el Papa. Si tristemente hay un escándalo, es como el avión que se cayó. Pero todos los miles que vuelan y vuelan a gran altura, esos no hacen ruido. Y son la mayoría, somos la mayoría. Entonces, importante, la parroquia, todas las actividades para alentar a los miembros para que sean agentes de evangelización y formarse para eso. Es comunidad de comunidades, es santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando. Centro de constante envío misionero. Antiguamente, las congregaciones religiosas misioneras tenían eso tan solemne. La congregación salesiana, nosotros teníamos siempre en el mes de noviembre un envío de misioneros desde Turín, allá, en la Basílica de María Auxiliadora. Una tradición que comenzó San Juan Bosco en 1875 y todos los años había una expedición misionera. Ahora, en cambio, sí, siguen. Mandaron 2 o 3 misioneros, les dieron el crucifijo misionero, pero ya eso no es noticia. Debería ser noticia que cada parroquia, cada año, los laicos dijeran: este año queremos un envío misionero, porque vamos a evangelizar ese barrio de la parroquia que tal vez es uno de los más difíciles. Pues ahí queremos ir, misioneros y misioneras. No vamos a hacer proselitismo, eso lo dice muy claro el Papa en Evangelii Gaudium. Nosotros no somos proselitistas, nosotros simplemente queremos compartir la alegría del Evangelio. Y como tenemos un tesoro, ese tesoro se llama Jesús, queremos compartir lo que vivimos y queremos compartir la fe, la alegría de la fe, y por eso lo anunciamos, por eso somos misioneros. Pero es importantísimo eso, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando. Agua viva, agua fresca, agua pura, para animarse. Si alguna persona que no es muy cercana a la iglesia y llega a la comunidad parroquial, debería encontrar una comunidad acogedora, una comunidad fraterna, una comunidad amiga que le pueda ofrecer esta agua fresca. Centro de constante envío misionero. Pero tenemos que reconocer, dice el Papa, que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos, en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación y se orienten completamente a la misión. Entonces, ese punto nos desafía. Dice el Papa, todavía las parroquias no han alcanzado esta meta. Aquí en Toledo, ustedes las quieren alcanzar. Por eso estamos en estas jornadas. Por eso escogieron la temática de la renovación de la parroquia. Porque quieren verdaderamente que esto se haga realidad. Ahora bien, Aparecida en el número 100 nos dice, hemos de pedirle al Señor la gracia de la conversión pastoral, para comprender que la vida y la actividad interna de la parroquia y de sus distintos estamentos, secciones, áreas, sectores, ámbitos y personas deben ser mejor acompañadas. Es que la pastoral es un camino, pero un camino acompañado. Nadie camina solo. Nadie camina solo. Hemos de reconocer que a veces hay deficiencias importantes. Es necesario volvernos a preguntar cuáles son las estructuras básicas para este acompañamiento.
falta más acompañamiento a los fieles laicos en sus tareas de servicio a la sociedad, particularmente cuando asumen responsabilidades en las diversas estructuras del orden temporal. Este es un problema. Hay un laicado que ha crecido mucho intraeclesialmente, pero extraeclesialmente ha costado más y está costando más, porque ese acompañamiento de compromiso solidario de la parroquia nos encamina a articular bien la efectiva responsabilidad de la participación en la vida de la iglesia, en la parroquia. Su misión de hacer presente el evangelio en el mundo, en la transformación de las realidades, en la creación de estructuras justas según los criterios del evangelio. Esta es una asignatura pendiente. No sé cuándo la vamos a aprobar, porque, claro, hay dificultades. Los seglares no se deben quedar en la sacristía, no, ni tampoco en el atrio de las iglesias. Deben ir al mundo a prestar en las entrañas del mismo mundo el servicio de su testimonio, porque eso es lo específico de la misión. Su misión propia y específica se realiza en el mundo, de tal modo que con su testimonio y su actividad contribuyan a la transformación de las realidades, a la creación de las estructuras justas según los criterios del evangelio. Miren, esto es bonito decirlo, pero qué difícil es ponerlo en la práctica, ¿verdad? Hay un laico comprometido, una laica comprometida, que quiere ser verdaderamente testigo en un partido político, le van a caer las avispas. Le van a caer las avispas. ¿Por qué? Porque es que hay otra jerarquía de valores. Y esto es, para mí es el gran desafío que tenemos, por lo menos en nuestra América Latina. ¿Cómo hacer para que verdaderamente, pongamos, el mundo de la economía esté guiado por valores y no simplemente por una bolsa de valores que tiene todo menos valores, solo tiene dinero, pero no tiene valores? Si entramos al campo de la política, ¿cómo hacer para que los dirigentes que se proclaman católicos, a la hora de tomar decisiones, el único criterio que sigan es el costo político? ¿Y qué es ese bendito costo político? ¿Me quita votos o me da votos? ¿Cuántos a la hora de votar en un congreso tienen miedo de votar según su conciencia? Porque entonces me van a aislar, porque el jefe de la bancada se va a dar cuenta, porque quizás no tengo ya futuro político y mejor me retiro. Son problemas reales, pero tenemos que seguir caminando y evangelizando este mundo difícil, porque si no, no vamos a tener cambios. Los cambios no vienen de coger una metralleta e irse a la montaña y matar. Esto está archidemostrado que han fracasado todos los intentos de hacer cambios a través de las armas. Y aún aquellos que lo lograron eran gigantes con pies de barro y al momento de derrumbarse se derrumbaron. Es que los cambios no pueden venir así. Pero qué difícil es evangelizar hoy día el mundo de la política, el mundo de la economía, el mundo de la cultura, pero no debemos renunciar. Yo me pongo a pensar en aquel ímpetu que tenían los primeros apóstoles.
cómo hicieron cambiar culturas que eran totalmente lo contrario al cristianismo, completamente lo contrario. Aquella cultura de los griegos, aquella cultura de los romanos, ¿cómo se pudo cambiar? ¿Cómo se pudo cambiar? Con un grupo de gente que eran pobrecitos, eran ignorantes. Ninguno de ellos tenía un máster en ninguna universidad, pero tenían al Espíritu Santo, tenían la audacia del Evangelio. Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Cristo Jesús, Cristo que es capaz de transformar todo tipo de culturas. Entonces, la construcción de la solidaridad es misión de la iglesia entera. Aunque la iglesia no tiene como misión propia, nos dice el documento de Aparecida, nos lo repite el Papa Benedicto, la participación política tiene una presencia y una actividad en sentido amplio. La iglesia no puede quedarse al margen, no puede quedarse al margen en la lucha por la justicia. Tiene que colaborar purificando la razón de todos los elementos que ofuscan la razón, que impiden la realización de una liberación integral. La parroquia debe alimentar la fe, nutrir con la fuerza de la comunión al seglar que en su condición tal está inmerso en el mundo para ser sal, para ser luz y también para la salvación. Pero nadie puede sentirse solo. Ahí está el punto. La realidad no cambia con francotiradores. La realidad cambia cuando como comunidad vamos impulsando la comunión. Nadie puede sentirse desarraigado, desprendido, desatendido de la parroquia. Durante la audiencia general del 25 de junio del año pasado, el Papa Francisco habló de la pertenencia a la iglesia. Y dijo, nadie es cristiano por sí mismo, sino que cada uno es parte de una comunidad que recibe la fe de quienes le preceden. Añadió que la iglesia es fuente de unidad y que los cristianos deben cuidar de sus hermanos y hermanas, acompañar, cuidar, alimentar. Sobre este argumento dice, Dios ha querido formar un pueblo que lleve su bendición a todos los pueblos de la tierra. En Jesucristo lo establece como signo e instrumento de unión de los hombres con Dios y entre ellos. De ahí la importancia de pertenecer. Soy cristiano equivale a decir pertenezco a la iglesia. No, yo soy cristiano pero no soy practicante. ¿Qué quiere decir no soy practicante? Soy y no soy. Y eso no se puede, no se puede. O soy o no soy. Pero decir soy cristiano no practicante es una contradictio in terminis, como decíamos en filosofía tomista, ¿verdad? Una contradicción en los términos. La pertenencia es parte de la identidad. Si yo soy iglesia, yo pertenezco a la iglesia. No me mantengo en una especie de limbo. Cuando me conviene, pertenezco. Cuando no me conviene, no, es que yo no soy practicante. Además de este argumento podríamos hablar horas. Por favor, el referee del partido que me haga la señal cuando ya nos aproximamos. ¿Por qué? Porque miren, el problema es cuando uno dice, yo soy católico, no soy practicante. Quiere decir, estoy tal vez en una refrigeradora, pero no vivo lo que digo que creo. No practicante porque no voy a misa el domingo. Bueno, es uno de los índices. Pero no podemos definir la práctica simplemente porque puede haber uno que va a misa todos los domingos y no es practicante.
porque vive encerrado en sí mismo, porque no tiene ninguna actividad caritativa, porque no piensa en el prójimo, porque no ama, ese no practicante, aunque vaya a misa todos los domingos. Nos damos cuenta que esto de la práctica se las trae, como dicen aquí en España, no es así nomás. Se las trae porque requiere una coherencia en todos los sentidos. Y un político que es muy practicante cada domingo, pero de lunes a viernes en el Congreso de los Diputados no es nada practicante, ese no podemos decir que es un buen católico, no lo podemos decir. Nos damos cuenta que esta coherencia es indispensable, es indispensable. No somos cristianos a título individual. Decir soy cristiano equivale a decir pertenezco a la iglesia. Soy miembro de este pueblo con el que Dios estableció desde antiguo una alianza a la que siempre es fiel. Él siempre será fiel. De aquí nuestra gratitud a los que nos han precedido y nos han acogido en la iglesia, que nos han transmitido la fe, que nos han enseñado a orar y han pedido para nosotros el bautismo. En la iglesia pertenecemos. No solo somos y estamos, pertenecemos. El Papa dijo que la iglesia es una familia en la que se aprende a ser discípulos de Jesús y añadió que los cristianos tienen que estar agradecidos a quienes les han transmitido la fe, los padres, los sacerdotes, los catequistas. La relación no puede ser anónima, sino con nombres y apellidos y con rostros concretos. Por eso añade: yo me acuerdo bastante de la cara de la religiosa que me enseñó el catecismo. Lo ha dicho el Papa Francisco. Estará en el cielo porque era una mujer santa. Siempre me acuerdo de ella y doy gracias a Dios por esta religiosa. Qué testimonio tan bello. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos vivido la misma experiencia. Nos acordamos de quién nos instruyó en la fe, de quién nos enseñó las verdades de la fe. Ahora bien, lo dije a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. Yo conversaba con unos hermanos obispos canadienses de Quebec, que es la provincia canadiense más secularizada de todo el Canadá. Y les digo, ¿pero qué les pasó a ustedes? Nosotros en Honduras recibimos una cantidad de misioneras y misioneros canadienses impresionante. Ellos fundaron una diócesis. Los 4 obispos han sido canadienses. Y de repente, familias profundamente católicas. Yo me recuerdo de haber hablado con muchas religiosas que dicen, llorando, ya mis sobrinos no bautizan a sus hijos. ¿Qué ha pasado? Familias que tenían 2 y 3 sacerdotes o 2 o 3 religiosas en la familia, ahora ni van a la iglesia ni les interesa la iglesia. Yo le preguntaba a estos hermanos obispos, la primera razón que me daban, dice, la Revolución Francesa llegó a Canadá con más de un siglo y casi con 2 siglos de retraso. Bueno, podría ser. Pero la principal está cuando hablando también con algunos obispos de Francia, después del otoño caliente del 68 en la Sorbona, todos nos acordamos, ¿verdad?, de lo que eso significó. Muchos, pero muchos jóvenes, al casarse o al tener sus hijos, ya no consideraron relevante transmitir la fe a sus hijos. Ya no lo consideraron importante y por consiguiente tanta juventud creció ya sin ser educada en la fe. Piensen, a mí me encanta hablarle a los jóvenes de la imagen de las Olimpiadas, porque San Pablo era un corredor olímpico, ¿verdad que lo dijo? Corro hacia la meta,
como un atleta de Dios, dejando lo que quedó atrás, porque allá me espera la corona de gloria que no se marchita, aquella coronita de laurel que le ponían a los atletas, ¿verdad? Ahora es la medalla de oro, o la medalla de bronce, o la medalla de plata, pero es lo mismo, lo mismo. ¿Cómo comienzan las Olimpiadas? Comienzan con una antorcha, y una antorcha que va de atleta en atleta, y atleta en atleta. Pero esta antorcha debe ser transmitida a otros. ¿Por qué nosotros tenemos la dicha? Yo muchas veces me lo he preguntado. ¿Por qué tenemos la dicha de tener la fe? ¿Por qué? Si vemos hoy el mapa demográfico del mundo, de los 7,000 millones, 1,200 millones más o menos conocen al Señor Jesús. Un poquito más si ponemos las denominaciones evangélicas. Pero nada más, no llegamos a 2,000 millones. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una gracia de Dios, sin duda alguna, pero también porque tuvimos padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que nos transmitieron la antorcha. Ellos fueron atletas olímpicos y consideraron que era relevante transmitir la fe. Ahora la pregunta para las generaciones, y yo se lo hago especialmente a los jóvenes, ¿y ustedes van a ser capaces de transmitir esa antorcha que ustedes recibieron? No como una mecha que ya se está apagando, sino como una antorcha viva. El gran desafío para la juventud de hoy es precisamente eso. ¿Seremos capaces de transmitirla a las nuevas generaciones? ¿O estamos ya como un canal de televisión que transmite muchas cosas de los animales y que habla, por ahí aparece un pingüino y dice, desapareciendo, por ahí aparece otra especie animal, desapareciendo, desapareciendo? Nosotros estaremos esperando quién sabe qué cosa para convertirnos en una especie en vía de extinción. No puede ser. No puede ser. Es el corazón misionero el que nos debe impulsar a transmitir esa antorcha, pero transmitirla viva, viva. Y ahí encontramos el desafío bellísimo de la parroquia. Nadie se hace cristiano por sí mismo. La iglesia es una gran familia que nos acoge, que nos enseña a vivir como creyentes, que nos enseña a vivir como discípulos del Señor. Y no solo somos cristianos gracias a otros, únicamente podremos serlo junto a los otros. En la iglesia nadie va por la libre. Como cristianos no podemos prescindir de las hermanas y de los hermanos, no podemos prescindir de la iglesia, no podemos salvarnos por sí solos, nos dijo el Papa en la audiencia del 25 de junio del 2014. Y creo que ya estoy, ¿verdad?, sobrepasándome. Muy bien. Ay, me queda todo un tema que se lo voy a dejar entre los deberes. La maternidad de la parroquia. ¡Qué cosa tan bella! La maternidad de la parroquia. El rostro bíblico de la maternidad de la iglesia. A ejemplo de la mujer de la que nace Jesús, carta a los Gálatas, la Jerusalén de arriba, la iglesia, es nuestra madre. La iglesia es madre y por consiguiente la iglesia está llamada a una verdadera maternidad. El rostro parroquial, ministerial y sacramental de la iglesia es el rostro de una madre. Y precisamente en Redentoris Mater el Papa nos habla, Papa Juan Pablo II, a una nueva maternidad en el Espíritu.
Empezó ya en el cenáculo, cuando la iglesia estaba reunida con María, la madre de Jesús, y se concreta en la acción evangelizadora de la parroquia, dar testimonio con audacia de la resurrección de Jesús. La maternidad se aplica a la misión de la parroquia. Qué bello profundizar la maternidad de la parroquia. San Pablo escribió: hijos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Esas palabras de San Pablo están conteniendo un indicio interesante de la conciencia materna de la iglesia primitiva unida al servicio apostólico entre los hombres. La maternidad. Y en esta maternidad, el Papa Francisco enfatiza el valor de la ternura en un discurso que dirigió a los obispos de Timor Oriental en marzo del año pasado. Les dijo que había que propiciar la revolución de la ternura. Nada caracteriza y marca la maternidad de una mamá como la ternura. El lenguaje, las caricias, la mirada, el trato, la actitud predominante de una madre es la ternura. Qué linda una imagen que vi ayer de la Virgen sonriéndole al niño. ¡Qué belleza! Eso hace falta hoy día. La iglesia no es alguien violento que enseña los dientes. Es una madre que sonríe, que atrae precisamente por la ternura. Y le dijo el Papa: ustedes, queridos hermanos, no tengan miedo de hacer esta contribución a la iglesia para el bien de la sociedad. Si no existe piedad hoy en día, hay pocas posibilidades de entrar en el mundo de heridos que necesitan comprensión, perdón y amor. ¿Cuántos de nuestros fieles o infieles en las parroquias están heridos, están golpeados, están al borde del camino? La parroquia es ese lugar concreto donde la iglesia puede mostrarse verdaderamente samaritana. Y necesitamos una iglesia samaritana. No necesitamos una iglesia indiferente, sino una iglesia cercana especialmente al que más sufre, al que más necesita, al que está herido. Y aquí, qué bella la maternidad de la parroquia en su sentido literal, porque la madre da la vida. En el oficio de la madre podríamos decir 5 pasos: concebir, gestar, alumbrar, criar y educar. Y miren la parroquia concibe, engendra a los cristianos a través del bautismo, pero no los puede dejar así nomás. Hay que gestarlos, hay que alumbrarlos, hay que criarlos y hay que educarlos. Qué bonito. Si la madre trae al mundo a una criatura nueva, el hijo lo cría y lo cuida. Esto es lo que hace la iglesia. Esto es lo que tiene que hacer la parroquia. Traer nuevas criaturas al mundo, criarlas y cuidarlas. Así, el sacramento del bautismo. ¿Cómo podíamos profundizar en esto que es precioso? Y cada vez más estoy convencido, si no llegamos a una identidad bautismal, no hemos comprendido lo que es ser cristiano. Por eso la iglesia madre, la iglesia primitiva, le daba tantísima importancia al bautismo. La madre, claro, no es perfecta, pero siempre es madre. Yo no me olvido de una vez que al Papa Beato Pablo VI le preguntaron: ¿se puede criticar a la iglesia? Y respondió el Papa: sí, como un hijo critica a su madre, con amor, porque es nuestra madre, y nuestra madre no es perfecta, pero es siempre nuestra madre.
Creo que en eso es lo fundamental para entender que la madre no es perfecta, pero siempre seguirá siendo la madre. San Agustín hace una apología de la iglesia preciosa con estas palabras. Esta Madre Santa, digna de veneración, la iglesia es igual a María. Ella da luz y es virgen, de ella habéis nacido, ella engendra a Cristo porque vosotros sois los miembros de Cristo. Y San Cipriano: no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia como madre. Y Paulino de Nola canta la maternidad de la iglesia. En cuanto madre recibe la semilla de la palabra eterna, lleva a los pueblos en su seno y los da a luz. Y para concluir, la madre nunca olvida al que se marcha. Nunca olvida al que se marcha. Debemos ser conscientes. Tenemos que ir a los alejados y tenemos que recuperar a los alejados. Si el Papa nos pide ser una iglesia en salida, ¿cómo seguir siendo una iglesia de llegada? ¿Cómo podemos dormir tranquilos con una oveja en el redil teniendo 99 fuera? ¿En qué mente cabe pensar que una parroquia de éxito es la que acomoda más gente el domingo y no la que más gente envía? Seguimos pensando que el éxito de la evangelización es que la gente vuelva a la iglesia. Una iglesia que no hace primero una operación de autoevaluación, a la que deja abierta la Evangelii Gaudium, difícilmente puede lanzarse a evangelizar. La parroquia entonces es una casa, y una casa en movimiento, Nunca nadie acomodado, aburguesado, tranquilo, no me molesten que yo no molesto. Todos tenemos que ser una iglesia misionera, una iglesia en salida, una iglesia verdaderamente que sea un auténtico laboratorio de comunión y de participación. Démosle gracias al Señor por nuestra Madre Iglesia, santa y pecadora, con defectos y con muchísimas virtudes, y seamos como los aviones, no le demos publicidad al que se cayó, sino a los miles que vuelan alto e irradian santidad. Muchas gracias. Bueno, pues